Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Les mando saludos desde el Seminario Teológico Concordia en Fort Wayne, Indiana, Concordia Theological Seminary. Es nuestro privilegio entregarles el Evangelio de nuestro Señor, en que encuentres perdón de todos los pecados y la promesa de la vida eterna en Cristo. Los textos para este domingo son de Primera de Reyes, capítulo 19, y también el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y tratamos estos textos en nuestra meditación de hoy bajo el tema Dios nos alimenta y nos sostiene para el largo camino. Primero debemos entender el contexto en que ocurrió el texto del Antiguo Testamento para hoy, de Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos de 1 a 8. En el capítulo anterior encontramos al profeta Elías enfrentándose contra los falsos profetas del Dios falso Baal. Eran profetas de Jezabel, la reina de Israel, y su esposo, el rey Ahab. Y en ese capítulo, Elías se enfrentó a Israel y a los profetas falsos con esta promesa de Dios, que Él es el único verdadero Dios y lo podría probar. La prueba era que el Dios verdadero enviara un fuego para quemar un sacrificio que se había ponido en el altar. Los profetas, los 450 profetas de Baal, hicieron su altar y pusieron su sacrificio y clamaban a su Dios, oraban a Él, bailaban y varias cosas. Pero no había nada, porque Baal era un Dios falso, no existía. No pudo dejar descender de los cielos un fuego para consumir al sacrificio. Después de un día entero, fue la oportunidad para Elías mostrar que Dios, el Padre, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único verdadero Dios. Entonces, Él hizo su altar, puso el sacrificio como Dios había mandado, y después derramó sobre el sacrificio, no solo una sola vez, sino 3 veces, un montón de agua. El sacrificio estaba muy mojado, las leñas muy mojadas. Y después de esto, Él comenzó a orar a Dios, pero una sola oración. Y milagrosamente, Dios hizo descender de los cielos un fuego que quemó, que consumió no solamente el sacrificio, sino también el altar y todas las aguas. Después de esto es lo que encontramos en nuestro texto. Bueno, con una cosita que entreviene entre los dos textos. Que después de enfrentarse a Israel y a los 450 profetas falsos, Elías mató a todos los profetas falsos. Los mató a cada uno. Y es después de esto que encontramos nuestro texto del Antiguo Testamento para hoy, que comienza Primera de Reyes
capítulo 19, versículo 1. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, bueno, ella se enojó sobremanera y hizo una amenaza a Elías: que los dioses me castigan, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza, como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Imagínense esta situación, esta historia. Elías se había enfrentado a 450 profetas falsos. Y Dios había mostrado su poder, que es el único verdadero Dios. Y ahora Elías, ¿qué hace con la amenaza de Jezabel? Debía ponerse de pie de nuevo y decir: yo soy siervo del Dios viviente, Jehová, Yahweh. Él es el único verdadero Dios. No temo. ¿Pero qué hizo? Dice el texto comenzando versículo 3, Elías huyó para ponerse a salvo. En vez de confiar en Dios para su protección, Elías huyó. Y no solo huyó, sino huyó pensando que él pudo cuidarse, salvarse de esta amenaza de Jezabel por sus propios recursos. Quizás suena esto un poco familiar. ¿No hacemos nosotros los mismos de vez en cuando? O quizás aún cada día. Dios nos ha mostrado su poder, su amor, su misericordia. Sabemos que Él es el único verdadero Dios y que podemos confiar en Él. Pero a menudo nos desesperamos, como hizo Elías. Huimos de los peligros del mundo en vez de enfrentarnos a ellos con la confianza de que tenemos Dios con nosotros. Dice el texto en versículo 4 que Elías se internó en el desierto. Él se fue a Beerseba, una ciudad, un pueblo no tan grande, unos 80 millas lejos del lugar, el monte Carmelo, donde había hecho el milagro bajo el poder de Dios. Y él dejó a su empleado allí y él se fue solo un día en el desierto. Y después de caminar todo un día, dice el texto, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse. Elías se desesperó tanto que pensaba mejor morir que seguir adelante. Y exclamó: Señor, Jehová, Yahweh, el nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en el desierto con el arbusto que no se quemaba. Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y así, en esto, Elías de veras habla la verdad. Nosotros no somos mejores que nuestros antepasados. No somos mejores que los alrededor, aun cuando somos creyentes. No somos mejores en nosotros mismos, sino solo por lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros.
no es nuestro hecho, es la obra de Dios por nosotros y en nosotros. No soy mejor que mis antepasados. ¿Y quiénes eran los antepasados? Bueno, algunos grandes reyes, otros profetas, los padres antiguos, Moisés, Jacob, Abraham, David, pero todos, hasta el último, era un pecador. Y así somos nosotros. No somos mejor que nuestros antepasados. Somos pecadores igual como ellos, igual como Adán y Eva, igual como Caín que mató a su hermano Abel, igual a Elías huyendo en vez de enfrentarse a la reina Jezabel. No confiamos en Dios como debemos, esto sabemos. Y en el camino largo, a menudo nos desesperamos. Nos encontramos cansados de la vida y de vez en cuando decimos junto con Elías, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Y qué hace Dios en esta situación? Él podía regañar a Elías por causa de su huir delante de la reina Jezabel. Podría castigarlo por la falta de su fe, en no confiar en la misericordia de Dios, como nosotros hacemos a menudo. Pero en vez de esto, ¿qué encontramos en nuestro texto de Primera de Reyes, capítulo 19? Dice, versículo 5, se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel de Dios. Un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Y cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Cuando Dios se enfrenta a nuestros pecados, Él nos muestra su poder en misericordia. Dios muestra su misericordia a Elías y es un ejemplo para nosotros. Él muestra su misericordia para con nosotros, para con cada uno de ustedes, porque es un Dios misericordioso. Y no solo una vez, sino de nuevo. El siguiente versículo 7, dice, pero el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Cuando nos enfrentamos con un largo camino por recorrer en nuestras vidas, sabemos que Dios nos muestra misericordia. Levántate y come. Dios nos alimenta y nos sostiene para el largo camino. Es lo que vemos en la historia de Elías aquí, lo que encontramos en toda la Biblia, lo que Dios hace con nosotros. Dios nos alimenta y nos sostiene para el largo camino, no solo en el cuerpo, sino también en el alma.
somos los dos, ¿sí? Somos personas con cuerpo, con necesidades físicas, y Dios nos alimenta y nos sostiene en el cuerpo. Y somos criaturas espirituales, y Dios nos alimenta y nos sostiene espiritualmente en el alma. Dice versículo 8 del texto, el último del Antiguo Testamento: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 40 días con sus noches. 40 días y noches, sin más comida, sin más necesidad, porque Dios lo había alimentado tanto que duraba por el largo camino que tuvo delante de él. El monte de Horeb, bueno, si uno podía caminarlo directamente, era unos quizás 5 días lejos, aún más lejos de donde estaba. Pero duraba 40 días para llegar, caminando por los montes y los ríos. 40 días con sus noches, y llegó al monte de Dios. En la colecta oramos: Padre misericordioso, tu bendito Hijo descendió de los cielos para ser el verdadero pan que da vida al mundo. Concédenos que Cristo, el pan de la vida, pueda vivir en nosotros y nosotros en él, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre misericordioso envió a su bendito Hijo de los cielos para ser el verdadero pan que da vida al mundo. Cristo descendió de los cielos para dar su vida como rescate por nosotros. Él descendió de los cielos y es el pan que da vida al mundo, por medio de morir en la cruz y resucitar de nuevo el tercer día. Esto es el alimento que nos da Dios. Así Él nos sostiene con su propio Hijo, con la vida y la obra de Jesucristo para tomar nuestros pecados, para tomar nuestro temor en frente de los problemas de la vida, para quitarnos la muerte eterna y, en lugar de todo esto, darnos su vida divina, su vida eterna. Dios siempre nos muestra su misericordia, aún más que lo pedimos de Él o meremos. Dios nos manda a cada uno de nosotros: levántate. Pero al mismo tiempo, como hizo con Elías, Él nos da el poder para hacerlo. Elías estaba cansado, necesitaba alimentos para poder seguir, y Dios le dio todo lo necesario para poder levantarse y continuar en el camino. Así Dios nos dice: levántate de sus pecados, de sus temores, de sus desesperanzas, de sus dudas en cuanto a la misericordia de Dios. Él les dice: levántate.
Y al mismo tiempo, Él nos da el poder para hacerlo, porque no lo hacemos nosotros mismos. Jesús declara en el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae». No lo podemos hacer por nosotros mismos. El camino es demasiado largo. Ya no puedo más con mis propios esfuerzos y mis propios recursos. Pero Dios me da lo necesario. Anteriormente, en versículo 37, nuestro Señor promete: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y yo lo resucitaré en el día final. El Padre nos da a su Hijo. El Padre dio a su Hijo a nosotros, para vivir nuestra vida en una manera recta, justa y perfecta, para santificarnos con su vida santa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dios nos ha dado a su Hijo. Y tenemos la promesa que vendremos a Él, a Jesús. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús no va a echarle, aún por sus muchos pecados, aún por los pecados que cometes diariamente, el mismo pecado. Jesús no lo echa fuera, sino lo ama, sino murió por ti, por todos tus pecados, para quitárselas. Y yo lo resucitaré en el día final. Este es el largo camino que tenemos delante de nosotros. No solo esta vida, sino también siguiendo hasta la vida eterna, hasta la resurrección en el cuerpo, un cuerpo perfeccionado, un cuerpo que no va a morir, ni molestar, ni ponerse enfermo, y jamás morir. Yo lo resucitaré en el día final, nos promete Jesús. Y Él lo puede prometer, porque Él murió en la cruz. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos su vida eterna. Así, Él es el pan de vida, el pan viviente, el pan vivo, el pan que da vida eterna para todos los que creen en Él. Si tratamos de andar en el camino largo solitos, es demasiado. No puedo más, dijo Elías, y decimos nosotros. Esto es especialmente la verdad en cuanto a la salvación. Pero cuando comemos del pan de la vida de Jesucristo por fe, cuando comemos del Verbo encarnado por medio del Verbo de su Evangelio, de las buenas noticias, buenas nuevas, de que en Él tenemos perdón, vida y salvación. Cuando comemos el pan de vida, quien viene a nosotros en su santa cena, Dios nos alimenta y nos sostiene para el largo camino, cuyo destino es la vida eterna. Y llegaremos al monte de Dios, donde veremos Dios cara a cara, como Moisés y los demás que han muerto en la fe. De hecho, aquí llegamos al monte de Dios. Jesús declara en el último versículo de nuestro Evangelio: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne,
la cual daré por la vida del mundo. Jesús descendió del monte de los cielos para dar su carne en la cruz como rescate, la cual daré por la vida del mundo, dice Jesús, para la vida de mí y de cada uno de ustedes. Y no solo esto, sino también Jesús baja de los cielos con su cuerpo y sangre y nos da comida, el pan vivo, el pan viviente, el pan que da vida en la Santa Cena. Dios nos alimenta y nos sostiene para el largo camino hasta la vida eterna con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.